es su hijo. Y dice, del hijo dice, tu trono, oh Dios, es Dios diciéndole al hijo, Dios. El otro versículo que también te quiero mostrar. No, pero en este versículo, en este capítulo, ¿qué entiendes tú, Sasa? Te lo acabo de explicar, no sé si algo te quedó claro. No, yo no te quedo claro acá. Hebreos 1.1 dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. ¿Quién habló en Hebreos 1.1? ¿Dios o Jesús? Acabas de decir que Dios, Entonces, ¿por qué tú piensas que Jesús es Dios? Dice que Dios habló por medio de los profetas. porque la palabra te lo está diciendo. Dice que Jesús habló por medio de los profetas. To Que Jesús habló por medio de los profetas. everyday. Eso era otra cosa. ¿Qué fue, bro? Buenas noches. ¿Ya bajaste a los cabalistas ya que estaban ahí por ahí ahorita? No sé. Estoy haciendo otras cosas. Sí. Mira, estimado argentino, guacho, te tengo una pregunta. Sí. Sí, una pregunta simple. Mira, yo sé que tú eres unitario bíblico, yo sé que para ti Jesús no es Dios. Sí. Pero yo te tengo una pregunta. Hay un texto que cita mucho los unitarios y los trinitarios para hacer la distinción y para decir que Jesús no es Dios o no es el Padre. Y está en Juan 8:16, que dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Correcto? Sí. Ajá, siguiendo esa línea, hay un capítulo anterior, un capítulo antes, el capítulo 7, el mismo libro de San Juan, donde el mismo Jesús dice, el versículo 16, dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Ahí está dando a entender Jesús que la doctrina no es de él, sino que es del Padre. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Ok, si la doctrina no es del Hijo, ¿verdad? Y la doctrina es del Padre que le envió, ¿por qué los apóstoles dicen que tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo? Segunda carta de San Juan, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, y Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Escucha bien, el Hijo está diciendo que la doctrina no es de él, sino del que le envió. Puedes revisar y chequear el texto. Ahí está afirmando Jesús que su doctrina no es de él, sino del que le envió. Ahora, el apóstol Juan dice en su carta, en su segunda carta, él dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ahora, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1, dice también, siguiendo adelante, los rudimentos de la doctrina de Cristo y así avanzando en la fe que es en Dios. Ahora, ¿cómo tú me podrías explicar a mí eso? ¿Cómo tú me podrías explicar a mí si Cristo no es el Padre y no es Dios? Palabras de él mismo, palabras del mismo Jesús, diciendo que la doctrina no es de él, sino del que le envió. Siguiendo esa misma línea, ¿por qué los apóstoles dicen que tenemos que permanecer en la doctrina de él? Así dice segunda de San Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Jesucristo está diciendo Ahora que sus palabras no son mías, la doctrina no es mía, es del Padre. Tú, al conservar la doctrina de Cristo, que le enseñó el Padre a Cristo, estás en la doctrina del Padre y del Hijo, de Dios. ¿Sí o no? Sí, pero Jesús no dijo que el Padre y el Hijo comparten la misma doctrina. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió, Sí. del Padre. Sí. Ajá. Y Juan está diciendo que hay que perseverar en la doctrina de Cristo. Y el que no persevera no tiene a Dios. Ajá. No tiene. Sigue, bueno. Ajá, sí. Dale, siguiendo esa línea. Ajá. Explícame. Te escucho. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Son dos diferentes o uno? Padre e Hijo. Está mencionando a dos. Sí, está mencionando al Padre y al Hijo. Entonces, Sí, ¿por qué dice que solo la doctrina de Cristo? Si dice que tener a la doctrina de Cristo es tener al Padre y al Hijo. Pero ¿cómo empieza el verso? El verso empieza claro diciendo el apóstol, diciendo, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ahí. ¿Quién es Cristo? Sí, pero ¿quién es Cristo? Ahí. El ungido, el Mesías. ¿El Mesías de quién? ¿Quién lo envió? Dios. ¿Y quién lo ungió?
Dios. ¿Y quién le enseñó la doctrina a este ungido? ¿Se la enseñó o se la dio diciendo que no era de la doctrina? Vamos, ¿Quién vamos a seguir. le Vamos dio a las repetir, palabras a este ungido? ¿Dios o él mismo? vamos a seguir la línea de Jesús. Jesús nos dijo que el Padre y el Hijo compartían la doctrina. Jesús dijo que la doctrina no era de él, sino del que le envió. Vamos Sí, a ¿es el respetar los enviado? textos. ¿Sí? Jesucristo es el enviado. Ajá. Y esa doctrina que trae Cristo, Ajá. ¿es de él o de Dios? Cristo dice que es de Dios y los apóstoles dicen Sí. que permanezcamos en la doctrina de Cristo. Sí. Porque Dios usa a Cristo. No dice que Cristo es Dios. Creo que eres un misitario, ¿no? Porque es la última vez que reconozco. No. Sí, pero todavía no ha Sí, te podido conozco. resolver el texto. Pero acá dice, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo dice que tienes al Padre y al Hijo si tú crees que el Hijo es el Padre? Claro, fácil. El mismo. Decime. A ver, Sí, por eso. Lo que crees ahora del 22 de junio. Ok, ¿qué hay por ahí? Un sueño. Un sueño conmigo. ¿De qué? ¿La lotería? ¿Te vas a sacar la lotería? Qué locura. Ya va, bro, que estaba aquí ocupado hablando con un vecino. Bueno, ¿cómo yo te podría afirmar o cómo yo te podría pensar, pues a mi pensamiento, a cómo yo interpreto las escrituras? Porque yo creo que el ungido, el Mesías, es el Padre y el Hijo al mismo tiempo, a la vez. Porque la escritura dice que ese ungido es el todo en todos. Y porque ese ungido, dice en Apocalipsis, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de las cosas que van a suceder pronto. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cómo tú me podrías explicar el término ese de raíz y linaje al mismo tiempo? O sea, sabemos que Jesús es el Señor de David, porque David lo dice en el Espíritu. Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pero explícame tú ese término. Explícame el término de raíz y linaje al mismo tiempo. Son palabras de Jesús en el Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 16. Sí, la raíz es donde crece la raíz del árbol, el linaje es donde procede Jesús, linaje de David. Ahora en Apocalipsis 1:1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que debía suceder pronto, revelación que envió por medio de su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Y dice el apóstol Juan que Dios recibió revelación de Jesucristo, o Jesucristo recibió revelación de Dios, o Dios se reveló a sí mismo a Dios. BJ, no sé. Ok, empezando el Apocalipsis, vemos claramente que todo tiene un orden. Dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Yo no te voy a negar ese texto. Pero Todo empieza ahí. ¿ese Jesucristo recibe revelación de él mismo o se la recibe de alguien más? El texto dice que la recibe de Dios. Pero tú dijiste que Jesucristo es el Padre, ¿es Dios? ¿Sabrá a sí mismo Jesucristo en 1:1, Apocalipsis? ¿Mm? En Apocalipsis, ¿Jesucristo sabrá a sí mismo? Sí. Bueno, Hay dos. tú tienes a Dios y tienes a Jesucristo siendo dos seres diferentes. Correcto. Juan lo ve así Pero si en seguimos Apocalipsis leyendo- 1:1. ¿Sí o no? Sí, claro, Apocalipsis 1:1 dice claramente la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Yo te estoy diciendo que yo no te voy a negar el texto. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 10, dice, y exclamaban a grandes voces diciendo, la salvación pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, sabemos que ese Cordero es Jesucristo, correcto. Pero si tú lo buscas en el griego y en donde lo busques en China, en cualquier versión,
te va a decir que la liberación o la salvación en singular le pertenece. No, no habla de una pluralidad como si fueran dos entidades o dos seres totalmente distintos, como tú lo planteas en Apocalipsis 1:1. Aquí te está diciendo claro el texto que la salvación le pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero, a su ungido, al Mesías, a Cristo, al Hijo, como tú lo quieras poner. ¿Pero hay dos o no hay dos ahí? Entonces, ¿hmm? ¿Le pertenece a dos personas o a una sola? La salvación le pertenece a uno. ¿Y por qué menciona a Dios y al ungido, a Jesucristo? Pero ¿cómo empieza la oración? La oración dice que la liberación le pertenece, la salvación le pertenece, singular. No dice le pertenecen, porque si el texto dijera la salvación le pertenecen, o dijera la salvación le pertenece a Dios que está sentado en el trono y también al Cordero, también diría, y también, no, dice y al Cordero. Entonces a Jesucristo no le pertenece, solo a Dios. ¿Mm? ¿Hola? Bueno, si la salvación no le perteneciera a Jesús, entonces Jesús no fuera Salvador. Y la Escritura a mí me lo presenta como Salvador. Incluso ¿Pero quién envió a nació, Jesús? ¿Pero quién envió a Jesús, Jesús Salvador? ¿Se envió a sí mismo o fue Dios que lo envió? Entonces no le pertenece la salvación a Jesús. Le pertenece a Dios, el autor. ¿Y quién Jesús salvó? fue el medio. ¿Pero quién fue el medio? ¿Dios o Jesucristo? ¿O Dios se encarnó para ofrecerse a sí mismo? Ok. A ver, Dice la escritura que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí. Ajá, correcto. Ajá, 1 Timoteo 2:5. Ajá, este es un texto muy conocido. Ahora, yo me voy a la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, si no estoy mal, verso 14, dice claramente: cuanto más la sangre de Cristo, del ungido, mediante el Espíritu Eterno, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Yo te podría preguntar a ti, según ese versículo, ese Espíritu Eterno que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿es el mismo Dios o es otro espíritu? Y si me dice que dice el texto mediante, ya sabemos quién es el mediador, Jesucristo hombre. Eso es lo que dice la Escritura, un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Ahora, el texto dice: cuanto más la sangre del ungido, mediante el Espíritu Eterno, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Yo te pregunto, ¿ese Espíritu Eterno que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, es el mismo Dios o es otro espíritu aparte? Ahí está mal la escritura. Sería el espíritu de Jesús, porque dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y Jesús recibe el espíritu del Señor en el bautismo. Pablo es lo que interpretó mal la escritura ahí, porque Jesús no predicó nada de eso. Bueno, el escritor de los Hebreos no se sabe con exactitud quién fue el que le escribió. Si le escribió Pablo, Apolo, quien sea el que lo haya escrito, no sé si se ha equivocado según tú. Pero si tú chequeas porque ahí Jesucristo en el hebreo, tenía el espíritu del Señor o tenía su propio espíritu. La escritura me enseña que el espíritu de Cristo. O ¿Pero me ese dice que un espíritu de espíritu Cristo murió o no murió? se entregó a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció a sí mismo. ¿Pero un espíritu muere? El texto no dice eso. El texto dice que el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Pero se murió ese espíritu. Si se ofreció para morir en la cruz, mataron a un espíritu. Si te digo que Jesús muere en su condición de hombre, sonaría estuche de carne. Pero eso es lo que dice Filipenses. Filipenses dice, ¿verdad?, que se despojó a sí mismo tomando una condición de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el texto dice más claro, no puede cantar un gallo. El texto dice que él se hace obediente en esa condición de hombre. Entonces, como un espíritu muere, pero sabemos que él le ofrece el espíritu al Padre. Él cita el Salmo 31:5, donde David le dice al Eterno: en tu mano encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Pero ese espíritu que tenía Jesús,
¿Es el Espíritu Eterno o es el Espíritu de Jesús? Porque Jesús recibe el Espíritu del Señor. No es que tenía el Espíritu Eterno él. Y después en Lucas 1:68 dice así: bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. En Hechos 13:22 dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Israel, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. No dice que entregó un espíritu eterno, dice que levantó un hijo del linaje de David para Salvador. Pero Hebreos 9:14 sí dice que ese espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. No lo puedo negar. Pero no queja con el evangelio de Jesús esa doctrina. Un espíritu eterno que muere. No, yo no estoy diciendo que el espíritu eterno muere, estoy diciendo que el espíritu ¿Pero dijiste eterno que se entregó el ofreció a sí espíritu mismo. o no se entregó el espíritu? Se entregó a sí En la mismo, cruz. es lo que dice el texto. Es lo que dice el ¿Pero qué texto. se entregó? ¿El cuerpo o el espíritu? No. Él encomendó su espíritu. Él no encomendó su ¿Pero qué? cuerpo. El cuerpo es... ¿Pero dónde entregó el Ajá. espíritu eterno? ¿En la cruz o al Padre? Dice la escritura, lo que leíste vos recién. Ok, si armonizamos los dos textos, Jesús está en la cruz. Jesús dice y exclamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas ¿Pero ese 23, espíritu que 46. tiene Jesús es el espíritu eterno? ¿O dice el espíritu solamente de él? El texto dice que le entregó el espíritu. ¿Pero no dice el espíritu eterno? En Hebreos dice que el espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Pero no es que Ay, no sé qué es eso del espíritu eterno. Ya va. Mira. Analiza el texto, Hebreos 9:14, no te salgas de allí, A ver. El texto es claro, el texto dice, cuánto más la sangre de Cristo, del Mesías, del ungido, el cual se ofreció a sí mismo sin más espíritu eterno. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿O dice la sangre del Espíritu Eterno? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice que la sangre de Cristo, esa es la que se ofreció. El cual mediante el Espíritu Eterno, no dice que el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador de un nuevo pacto? ¿El Espíritu Eterno o la sangre de Cristo? Ahí está, amén. Son unicitarios, ¿sabes qué? Como no puso la cara, ¿sabes qué? No sabía quién era. Pero... sí, los mataron al estuche. No sé, creo que es 100% hombre, 100% Dios. Bueno, yo que no me acuerdo de la doctrina esta. También necesita que Dios le revele algo y el Espíritu Eterno recibe revelación de Dios o algo así, de pensar. A ver. Cada loco. Pero ahora vengo. A ver, después de segundo.